Y te pedimos, Espíritu Santo, que tu gracia nos acompañe en esta noche, que podamos recibir más de tu sabiduría y tu revelación para conocer y amar más a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Tome asiento. Yo quiero compartir con ustedes en esta noche una palabra de sabiduría que el Señor me dio ante una necesidad que tenemos en la comunidad ya desde hace mucho tiempo, que estamos buscando una respuesta. Estábamos pidiéndole al Señor de su sabiduría para que nos mostrara el entendimiento de una realidad que después les voy a compartir, y también un camino de solución, un camino de luz que nos ayude a superar esto que comprendemos como una dificultad en nuestra comunidad, pero que no es de nuestra comunidad nada más, sino que es un problema de la Iglesia en estos tiempos, por cómo se dan las cosas. Y les quiero entonces compartir esa palabra de sabiduría. ¿Están dispuestos? Si trajeron la Biblia, lean conmigo Efesios 1, del 17 en adelante, porque es en esa palabra de San Pablo que está expresado el propósito de esta predicación, que espero sea de bendición para todos nuestros ministerios y para quien la escuche donde sea, como dijo recién el Padre Miguel, aquí o en cualquier parte del mundo. Efesios 1, del 17 en adelante, dice: que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, les conceda un espíritu de sabiduría y de revelación. Decimos sabiduría y revelación. Que les permita conocerlo verdaderamente. ¿Cuántos quieren sabiduría y revelación? No es que sea lo más importante. Podemos ser absolutamente ignorantes, menos del mandamiento nuevo. Pero si queremos progresar, como diría Pablo, hacia la estatura de Cristo, necesitamos sabiduría y revelación. Por eso San Pablo lo está deseando a esta comunidad y nos desea desde el cielo también a nosotros hoy esto mismo. Que Él ilumine sus corazones para que ustedes puedan tres cosas: valorar la esperanza a la que han sido llamados. Primera cosa es, usando el mismo verbo, sería valorar los tesoros de gloria que encierra su herencia entre los santos, y valorar la extraordinaria grandeza del poder con que Él obra en nosotros los creyentes. O sea, hay tres cosas por valorar. Sabiduría y revelación para valorar tres cosas. Número 1, la esperanza a la que hemos sido llamados. Esta noche es para nosotros, en este 11º aniversario de los lunes de alabanza y adoración, una oportunidad de revalorizar este espacio que el Espíritu Santo abrió en nuestra parroquia hace 11 años para que mucha gente tenga la experiencia de la presencia de Dios. Y por supuesto nosotros la tenemos, si no, no estaríamos aquí. Y esta es una esperanza en tiempos de tanto desierto, de tanta tribulación, un lugar donde se puede encontrar la presencia de Dios de manera tan fuerte y tan palpable. Es un regalo de Dios. Valorar el llamado que hemos tenido desde el año 96, cuando el Padre Miguel escuchó a Jesús que le decía: yo quiero que esta comunidad me adore. Este es nuestro llamado como comunidad. El carisma de nuestra comunidad es ser adoradores. ¿Qué cosa?
Hay otros que reciben otros llamados dentro de la iglesia y todos formamos un solo cuerpo. Pero nosotros tenemos un llamado especial a la adoración. Valorar la esperanza a la que han sido llamados. Te damos gracias, Señor, que nos has llamado a ser adoradores en espíritu y en verdad. Amén. Segunda cosa de valorar, los tesoros de gloria que encierra su herencia entre los santos. ¿Qué tenemos que valorar? ¿Cuáles son los tesoros de gloria que son nuestra herencia? Y justamente su presencia, su palabra, su consuelo, su sabiduría, cierto, la iglesia, los sacramentos, María, el mandamiento nuevo, la unidad, el reino de Dios. Todos son tesoros de gloria que tenemos como que siempre estar valorando y revalorando con la ayuda de Dios. Y por último, la otra cosa de valorar, ahí cuando empieza el versículo 19, la extraordinaria grandeza del poder con que Él obra en nosotros los creyentes, por la eficacia de su fuerza. Y es en esta parte de las tres cosas que tenemos que valorar, en la cual quiero detenerme y profundizar, porque es allí donde el Señor me ha dado una palabra nueva para nosotros. ¿La queremos recibir? Cuando hablamos del poder de Dios, como dice Pablo, la extraordinaria grandeza del poder con que Él obra en nosotros, para nosotros la palabra poder nos suena a la unción del Espíritu Santo. ¿A qué nos suena? Y esta es una palabra que si bien estuvo siempre presente en toda la historia de la Iglesia, porque viene de la Biblia, es que en los últimos siglos como que cayó desvalorizada. Justamente por eso hay que valorar algunas cosas que Dios nos ha revelado. Y este es un tiempo para valorar la unción del Espíritu Santo. Nosotros sabemos que hemos recibido esta revaloración de esta revelación del Espíritu Santo, específicamente de la unción del Espíritu Santo, lo hemos recibido a través del pastor Benijín. Somos conscientes y lo decimos claramente, porque, y sin vergüenza, ¿no? Porque cuántas veces la Iglesia Católica ha recibido de otras iglesias revalorizar tantas cosas. Pensemos la misión, casa por casa. No es que sea de alguna iglesia en particular, eso pertenece, es patrimonio del cuerpo de Cristo. Los apóstoles iban a predicar así. Los primeros discípulos y discípulas iban a misionar. No es patrimonio de ninguna iglesia en particular, pero a veces nosotros, los católicos, que tenemos todos los tesoros y la herencia completa, la revelación completa y todos los medios para alcanzar la santidad y la salvación, de algunas cosas nos olvidamos. No sé si porque caen en desuso, no sé porque si tenemos miedo de asumir ciertas cosas. Y entonces esto de la unción le hemos recibido como otras tantas cosas. Les decía lo de la misión, ¿no? Antes de que la Iglesia Católica fuera misionada a las calles, ¿quiénes estuvieron en las calles? Los evangélicos, los testigos de Jehová. Lo sabemos y los aplaudimos, porque la verdad ha sido admirable cómo, ¿no?, de manera insistente, persistente y perseverante, salen a las calles a anunciar el Evangelio. Y nosotros por ahí, después de décadas, la última misión que se hizo así fue en la década del 60. Algunos tal vez recordarán la gran misión del 60. Después del 60, ¿qué pasó? No sé, pero no se salió más a misionar de esa manera, masivamente. Ahora Dios nos ha dado la oportunidad de salir a misionar, pero que hemos aprendido de otros, lo hemos aprendido, ¿o no? Por eso no tenemos vergüenza de decir que esta revelación
la hemos revalorizado a través de la Iglesia evangélica. Somos muy conscientes de que necesitamos colaborar con el poder del Espíritu Santo. Nosotros hemos aprendido muchas cosas en este espacio de alabanza y después se transmitió a todo el resto de los espacios de la parroquia, a los grupos, a los ministerios y de allí a toda la gente y a todas las edades. Hemos aprendido a colaborar un poco más con el Espíritu Santo para que Él derrame su unción. Y sabemos que sin la unción, sin el poder del Espíritu Santo, es casi nada lo que podemos lograr. No es eficaz la evangelización. El uso de los carismas cae por tierra, porque sin la unción del Espíritu no hay poder de Dios. ¿De dónde viene esto? Viene del Evangelio. ¿Cuándo empezó Jesús la evangelización? ¿Qué edad tenía cuando empezó a evangelizar, a anunciar la buena noticia? 30 años, dice el Evangelio. ¿Qué hizo desde que fue gestado en el vientre purísimo de María hasta los 30 años? No hizo nada, nada extraordinario. Nada extraordinario. Dice la carta a los Filipenses en el capítulo 2 que Él pasó como uno de tantos, como uno cualquiera. En Nazaret, Él fue un niño más, un adolescente más, un hijo de familia más. Nada extraordinario. ¿Ustedes encontraron en los evangelios alguna enseñanza o algún milagro de Jesús hasta los 30 años? No hay nada, porque su humanidad fue revestida del poder del Espíritu cuando fue bautizado en el río Jordán. ¿Se acuerdan? Y los cielos se abrieron y vio al Espíritu descender en forma corporal como paloma. Y se escuchó una voz del cielo que decía: este es mi Hijo muy amado, en quien tengo puesta mi predilección. Y a partir de allí, y solo a partir de allí, Jesús empieza, después de haber vencido a Satanás en el desierto, a hacer milagros y enseñanzas. Antes, nada. ¿Por qué? Porque faltaba el poder del Espíritu Santo para empezar su ministerio. Entonces, en el río Jordán, Jesús recibe la unción ministerial. Todo el mundo dice unción ministerial. Esa es la unción para la misión. Y es una de las dos manifestaciones del poder del Espíritu Santo. Dos manifestaciones del extraordinario poder del Espíritu Santo. Este que manejamos con cierta frecuencia, que es muy familiar para nosotros este término, la unción, la aplicamos a la unción ministerial. La unción que se necesita para la misión, para el servicio. Por eso cuando Jesús vuelve a Nazaret, revestido de la unción ministerial, no lo reconocen. ¿Quién es este? ¿No es Jesús, el hijo del carpintero? ¿De dónde le viene esa sabiduría y esos milagros que hacen con sus manos? Y dice la Escritura, era para ellos motivo de escándalo. O sea, los mismos que lo vieron criarse a Jesús allí en Nazaret, no lo conocían. Porque claro, nosotros tenemos esa misma experiencia. Cuando el Espíritu Santo viene a nuestra vida, nos transforma y nos cambia. Amén. Y la gente tiene que decir, ¿a este qué le pasa? Mira la paz que tiene, mira el gozo que tiene, mira los problemas que tiene. Por eso, como nos recordaba recién el Padre Miguel en aquella profecía, creo del año 2000, que el carisma lo llevamos puesto todos. Es el espacio de la alabanza, pero también a donde vaya cada uno de nosotros lleva ese algo especial
que llama la atención. ¿Quién es este? ¿Desde cuándo habla así del Señor? Mirá con qué libertad habla de la palabra de Dios. Mirá ese conocimiento, esa sabiduría, ¿de dónde le viene? Mirá el aguante, la fortaleza que tiene. Para dar una cita bíblica que corrobore lo que estoy diciendo, vamos a Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 10. Esta palabra que leeré se agrega a esa misma de Lucas 4, donde Jesús en la sinagoga de Nazaret abre el libro del profeta Isaías y lee el texto donde dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, digamos sobre mí, porque Él me ha consagrado por la unción. Ahí usa la palabra unción, Jesús. Lucas 4, 18. El Espíritu del Señor está sobre mí. Antes de eso, no estuvo sobre Él. La unción ministerial la recibe a la edad de 30 años. El Espíritu está sobre Él a partir de esa edad. Otro texto que acompaña esta palabra de Hechos 10, 37, 38, dice Pedro: ustedes ya saben qué ha ocurrido en toda Judea, comenzando por Galilea, después del bautismo que predicaba Juan, cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo. ¿Quién lo ungió a Jesús de Nazaret? ¿Y con qué lo ungió? ¿Para qué? Dice, llenándolo de poder. La unción es una manifestación del poder. ¿Para qué? Fíjense, acá está el ministerio. Él pasó haciendo el bien y curando a todos los que habían caído en poder del demonio, porque Dios estaba con él. Palabra de Dios. La unción ministerial tiene un propósito y es el servicio. Es una manifestación del poder para el servicio. Pero hoy les quiero hablar sobre la otra unción. Sobre la segunda. Que no es nueva. Que esta revelación en realidad no es nueva. Pero como viene de la palabra, siempre viene renovada. Y a su tiempo. ¿Cuántos quieren recibir esa revelación? Hablamos de la unción ministerial, la unción de poder manifestada para la misión, para el ministerio. Y dijimos unción ministerial. Ahora vamos a ver la otra manifestación del poder de Dios. Y la vamos a llamar unción interior. ¿Cómo la vamos a llamar? También la encontramos en la Escritura, no exactamente así, tal cual esas dos palabras, unción interior, pero muy parecida, que nos permite interpretar y poner, digamos, expresar este misterio en estas dos palabras. Yo les pregunto, Jesús de Nazaret, antes de recibir la unción de poder a los 30 años para el ministerio, ¿tenía o no tenía el Espíritu Santo? Los encuentro dudando. Los descoloqué por completo. Y es que esta es una palabra que nos tiene que edificar. Y para edificar algunas cosas hay que arrancar y plantar. ¿Amén? Entonces hay que arrancar ideas viejas o incompletas
y se tiene que armar como un rompecabezas, se tiene que plantar esta palabra de sabiduría en nuestros corazones y en nuestras mentes. ¿Tenía o no tenía el Espíritu Santo? ¿Tenía o no tenía? ¿Y dónde le parece que dice eso en la Escritura? Porque lo otro sí lo dice, que lo llenó de poder, ungiéndolo con el Espíritu Santo después del bautismo. Lo acabamos de escuchar en Hechos de los Apóstoles. Lo que yo les dije como enseñanza es cierta, acreditada por la mismísima palabra de Dios, ¿no? Sin duda, no hace falta ni exégesis ni exégetas para comprender esta palabra. ¿Y la otra? La unción interior. ¿Será que Jesús tenía antes el Espíritu Santo? Por supuesto que sí, pero ¿cómo? Porque tenía el Espíritu, pero no dio ninguna enseñanza, no tenía capacidad de hacer milagros, porque Él era el Hijo de Dios y es Dios, pero no se hizo hombre para manifestarnos su divinidad, sino para, asumiendo nuestra humanidad, llevarla a una calidad de humanidad nueva. Y si Jesús hiciera algo desde su divinidad, nosotros no podemos seguirlo, porque ninguno de nosotros es Dios. Los pasos de Jesús son para nosotros camino, verdad y vida. Los pasos que no podemos hacer no nos sirve a nosotros. Así que por eso no hizo ningún milagro sin la unción del Espíritu Santo. ¿Nosotros podemos con la unción del Espíritu Santo hacer milagros? ¿Podemos enseñar multitudes? ¿Podemos hacer cosas grandes? ¿Y eso está escrito en algún lado? Sí, en Juan 14 dice, ustedes harán obras mayores que yo. Así que no es ningún delirio nuestro ni un complejo de superioridad, ¿no? Una vez en un verano fui a suplir a un sacerdote en otra parroquia e hice esta misma pregunta. Nosotros, como cristianos, ungidos con el poder del Espíritu Santo, ¿podemos hacer lo mismo que Jesús? Y todos dijeron, ¡no! Y yo dije, ay, pobre gente, qué poca esperanza que tiene. ¿Cómo se... O sea, si a nosotros nos sale así tan natural y fresco, le tenemos que dar muchas gracias al Señor. Porque nos alcanzó la manera de comprender el misterio del bautismo de Jesús. ¿Amén? Pero ahora no vamos a hablar del bautismo de Jesús. Ya sabemos algunas cosas sobre eso. Vamos a hablar sobre la unción interior. ¿Le interesa el tema? Hay alguno que está mirando el reloj así como diciendo, quiero te va a terminar el padre hoy. Vamos al Evangelio de San Lucas, en el capítulo 2, en el versículo 52. Lucas 2, 52. Habla del niño Jesús, del adolescente que se había perdido en el templo y que después vuelve a Nazaret con sus padres y está sujeto a ellos. Vuelve a Nazaret. Vuelve a ser uno de tantos, como dice la carta a los filipenses, ¿no? Como uno cualquiera. Pero acá San Lucas se encarga de dejarnos un versículo muy edificante. Dice, Jesús iba creciendo en sabiduría, en estatura y en gracia delante de Dios y de los hombres.
¿Cómo iba creciendo Jesús? Ese que andaba como cualquiera, así como vos y yo caminamos en la calle, vamos a la verdulería, vamos a la peluquería, tomamos el colectivo, tomamos el tren, vamos a trabajar, vamos a enseñar, vamos a aprender, uno cualquiera, pero algo pasaba dentro de ese niño, de ese joven y de ese hombre. Había crecimiento, que había un progreso. Dice que a medida que iba creciendo en estatura, ¿y qué más? En sabiduría, ¿y qué más? Y en gracia. ¿Delante de quién? Fíjense, delante de Dios crecía en sabiduría y en gracia. Delante de Dios, o sea que Él no estaba allí siendo Él, entre comillas, niño Dios. No era un Dios niño en el sentido que vino a manifestarse como un Dios niño. Era uno cualquiera, por supuesto, siendo Dios siempre. No voy a decir lo contrario, jamás. Porque acá estamos adorando a Jesucristo. Adoramos y creemos que siempre ha sido y será Dios. Pero Él no vino a manifestar su divinidad, vino a asumir nuestra naturaleza humana para perfeccionarla y abrirnos el camino al cielo. Amén. Y va creciendo delante de Dios también. Porque no es que de niño ya se sabía todo. Ya está, listo, ya sabía todos los misterios de Dios, sabía los misterios de la vida, los sentidos de la Escritura, se sabía la Escritura de memoria. ¿Así hacen las cosas los que somos cualquiera? Les pregunto. No, Él tenía necesidad, como nosotros, de crecer en sabiduría y en gracia. Todos dicen gracia. La palabra gracia, para nosotros cristianos católicos, define la acción interior del Espíritu. Lean en el Catecismo de la Iglesia Católica el Tratado sobre la Gracia. Hay unos preciosos puntos de iluminación del magisterio de la Iglesia sobre la gracia, y cuando dice la gracia está definiendo al Espíritu. O sea que Jesús iba creciendo en sabiduría y en unción interior. La gracia y el estado de gracia, diría el Catecismo, es la unción interior, es la manifestación eficaz del poder de Dios dentro de nosotros. El Espíritu Santo no estaba sobre él todavía. No le había llegado la hora de la unción ministerial, pero estaba en él. La unción del Espíritu estaba en él. Y esa es la diferencia entre el discípulo y el misionero, o las dos fases del discípulo misionero, como nos quiere enseñar y hacer revalorizar el documento de Aparecida. El documento de Aparecida es una maravilla, léanlo de donde puedan, cómprenselo, bájenlo de internet, pidan fotocopias. No es un documento legal, es un discernimiento de lo que el Espíritu Santo está diciendo a las iglesias de América Latina. Y sobre la misión ya se venía hablando, no es una cosa nueva en la Iglesia Católica, porque en el 5º centenario de la evangelización, 1992, se revitalizó, se revigorizó el tema de la misión. Pero el discipulado recién ahora se está revitalizando la palabra discipulado y la formación de los discípulos. La unción interior es lo que hace al discípulo. La unción ministerial lo que hace al ministro, lo que hace al misionero, lo que hace al servidor.
La unción interior le da corazón al obrar, le da sentido, le da mística, le da profundidad, le da intimidad, le da un punto de partida. ¿A quién le van cayendo algunas fichas? Todavía no terminaron de caer todas, ¿eh? ¿Cuál era el problema comunitario por el cual rogábamos al Señor que nos mostrara un camino? El problema de los ministerios que nosotros tenemos, pero que yo sé que están en muchas iglesias estos mismos problemas, es que vemos que mujeres y hombres maravillosos, servidores de Dios, servidoras y servidores de Dios, mientras tienen un ministerio, los ves brillar, y muy bien. Pero cuando se les acaba el ministerio, ¿qué pasó? ¿Por qué dejaron la comunidad? Y algunos hasta por qué perdieron la fe. Y algunos hasta por qué volvieron a la vida de antes. Nos preguntábamos eso. ¿Por qué está pasando esto? ¿Y qué podemos hacer? Y me decía, los del consejo siempre me insisten, yo los escucho especialmente a ellos porque son la voz de todos ustedes para mí. Y me decían, tenemos que hacer esto, tenemos que hacer lo otro, tenemos que hacer lo otro. Y a mí no me cerraba mucho un montón de propuestas que me hacían. Y yo les insistía, les decía, no, que vengan a misa y perseveren en su ser discípulos. Pero veíamos que eso tampoco alcanzaba, como que necesitábamos a veces hasta volver a llamar, como si fuera un llamado nuevo a esas personas para que se integren, etcétera, ¿no? Y de ahí otra vez el camino. Pero básicamente hay un problema de sabiduría de fondo, más que un problema simplemente pastoral, una solución. La solución tiene que tener la sabiduría de Dios detrás. No una estrategia humana simplemente, como si fuera una estrategia, qué sé yo, de psicología social. Tiene que haber sabiduría de Dios detrás para que dé frutos. ¿Y cuál era el problema principal? Y esta creo que es la revelación. Les decía, esos servidores, mientras sirven, son intachables y después de repente aparecen otras personas. El Señor me dio a entender que muchos confunden la unción ministerial con la unción interior. Y esa confusión trae como fruto el vacío que después queda cuando ya no tenés ministerio. Los ministerios son siempre relativos. Vamos a decir, los ministerios son siempre relativos. Las misiones son ocasionales. El servicio tiene una duración en el tiempo. La unción interior no. La unción ministerial la vas a tener para ejercer tu ministerio. Y cuando termine tu ministerio, esa unción se terminó. Y si otra vez el Señor te llama para otro servicio, te renovará la unción, te dará una unción particular que se acabará cuando termine ese ministerio. Pero la unción interior no debería acabarse, porque estamos muertos sin la unción interior, el estado de gracia. ¿Se puede ejercer
la unción ministerial sin la unción interior? No escuchó. ¿Se puede ejercer la unción ministerial sin la unción interior? Yo por mucho tiempo creí que no. Por mucho tiempo creí que no. Y últimamente me di cuenta que sí. Porque la unción de poder que el Espíritu Santo da para un ministerio es para el pueblo de Dios. Y se los grafico fácilmente. Yo, como sacerdote, tengo una unción ministerial. Póngale que me voy de farra y cometo toda clase de pecados. Y al otro día tengo que celebrar misa. La misa que yo celebro, ¿es verdadera? ¿Les voy a dar, les voy a dispensar la Eucaristía o va a ser una farsa? No, es verdadera. Porque el carisma y la unción del ministerio no es para mí, es para el pueblo. Y Dios es fiel a su pueblo. Si lo que Dios quiere dispensar a su pueblo dependiera de los ministros, no existiría el pueblo seguramente. Cierto que esa celebración es válida y los que comulguen de esa Eucaristía celebrada comulgarán válidamente. Pero ¿y en mi interior qué va a suceder? Ahí está el punto. ¿Qué está pasando con mi estado de gracia? Porque la unción interior puede quedar bloqueada. El suministro de la gracia queda bloqueada cuando perdemos el estado de gracia. ¿Y cuándo perdemos el estado de gracia? Cuando cometemos pecado grave, porque los pecados leves no nos quitan el estado de gracia. Pero los pecados graves interrumpen el suministro de la unción interior. Y los pecados graves sabemos cuáles son. Cuando quebramos los mandamientos, algunos de los mandamientos. ¿Y los carismas se pueden seguir ejerciendo en pecado mortal? Sí. ¿Qué les estaba diciendo? La unción de poder para el pueblo no va a faltar. Y los carismas son para el cuerpo de Cristo, son para el pueblo de Dios. Vos podés estar intercediendo en pecado mortal y Dios va a escuchar tu plegaria, porque no, esa plegaria en favor del pueblo. Vos podés estar profetizando en pecado mortal y la profecía va a hacer efecto sobre la asamblea, porque es para la asamblea. Y yo puedo celebrar una misa en pecado mortal y ustedes pueden recibir la Eucaristía y les puedo hasta confesar estando yo en pecado mortal. Y los misioneros pueden ir casa por casa y la unción no va a faltar. Porque el anuncio es para el pueblo. Pero ¿qué va a pasar conmigo después? Cuesta abajo. Fui a peregrinar a Tierra Santa el mes pasado. La verdad que tuve una maravillosa e inolvidable experiencia. Y la pude compartir con mi mamá. Ambos estábamos en Italia y programamos, sabiendo que venía de Dios, hacer ese viaje como peregrinos a Tierra Santa. Y ha sido una experiencia muy linda poder compartir con mi mamá esa peregrinación. Y altamente purificadora. Porque en general, digan si las madres no sacan de quicio con facilidad. En general sí. Bueno, a mí cuando me saca de quicio mi mamá, cuando ya llega al colmo de los colmos y ya pierdo toda paciencia, le terminó faltando el respeto.
Pero si yo le falto el respeto y hago como que no pasó nada, sí, yo puedo ir a predicar a las naciones, puedo seguir predicando al planeta entero y al resto del universo. ¿Y por dentro? ¿Qué está pasando? Así que imagínense que, sabiendo esto de la unción interior, rápidamente, porque hay un mandamiento que dice, honra a tu padre y a tu madre. Y la palabra honrar quiere decir respetar, ¿no? Entonces yo falto el respeto, pierdo el estado de gracia, me desconecto de la unción interior. Y es un pecado grave. Si fuera un pecado leve, pido perdón al Señor y listo. Pero es un pecado grave. Y sabemos, por revelación, que si no tenemos a alguien que con autoridad apostólica nos dé certeza del perdón de nuestros pecados, esos pecados, yo puedo confesarlos en la presencia de Dios y eso está bien, pero no alcanza. Cuando yo me confieso delante de Dios pidiendo perdón, después de haber cometido pecado mortal, es como si Dios me tirara un salvavidas, pero todavía no estoy en tierra firme. La sangre de Jesús me va a rescatar, pero falta algo más para que yo siga los pasos del Maestro y lo obedezca, y es que debo confesar mis pecados. Sin el estado de gracia se bloquea la unción interior. Y entonces, en el amor, tenemos que ver si estamos cumpliendo la ley de Dios. Que no es nada más que los 10 mandamientos, porque hay un mandamiento nuevo. Y es el Espíritu el que nos tiene que decir qué macana nos hemos mandado. Si no escuchamos al Espíritu, se corta el suministro de la unción interior. Y podemos seguir haciendo cosas, Miren, me contó, ¿se acuerdan de Marta Segura? Nuestra amiga profeta de la iglesia evangélica, ¿no? Yo le hice esta pregunta una vez. Marta, ¿qué te parece? ¿Se puede predicar estando en pecado? Y me dice, Eduardo, yo una vez compartí la predicación con un pastor, y era un estadio lleno de gente, no sé si en Colombia, de por ahí, en Venezuela. Y fue una unción de poder sobre la asamblea de Dios, hizo milagros, hasta paralíticos se levantaron y hubo sanaciones de todo tipo. La unción nos faltó. Pero cuando llegamos al hotel donde estábamos alojados, golpea la puerta de mi habitación y me dice, hermana, ¿puede orar por mí porque estoy en adulterio? Yo tengo un amigo, ministro de Dios, que vio crecer a otro gran ministro de Dios, internacionalmente conocido, gran carisma de liberación tiene, y cada vez que hay una convocatoria se pone el nombre de él y vienen miles y miles, y suceden cosas impresionantes y los demonios salen espantados y se producen liberaciones tremendas. Siempre con la unción de poder del Espíritu. Y este ministro de Dios me dice, ¿sabes una cosa, Eduardo? Ese tan famoso maltrata a sus compañeros cuando están haciendo campaña de liberación. Y yo me quedé asombrado porque realmente no podía imaginar que un hombre con tanta fuerza de Dios sea de lo más bajo. Dice sí, porque este hombre tiene un tremendo carisma, pero jamás se ha dejado modelar su carácter por Dios. Y entonces me acordé que en Mateo, capítulo 7, hay una advertencia muy grande de Jesús para todos los que ejercen los carismas en el poder del Espíritu Santo. 7:21 dice, no son los que me dicen, Señor, Señor, los que entrarán en el reino de los cielos, sino los que cumplen la voluntad de mi Padre que está en el cielo.
Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿acaso no profetizamos en tu nombre? ¿No expulsamos a los demonios e hicimos muchos milagros en tu nombre? Entonces yo les manifestaré, jamás los conocí, apártense de mí ustedes los que hacen el mal. Imagínate que tenés que llegar a la presencia del Señor en el cielo y te digan, no, yo no te conozco, ¿vos quién sos? Pero yo fui a misionar a todos los barrios de Berazategui, no te conozco. Pero yo iba a todas las misas, no te conozco. Hace tanto que no venís a mis pies, escuchando mi palabra. Ya me olvidé. No, pero yo organicé cruzadas de sanación. Yo intercedí por el presidente y se convirtió. ¿De qué se ríen? ¿Ustedes no creen que los presidentes pueden convertirse? Yo sané con mi oración a un niño que tenía cáncer. Yo profeticé en tu nombre y las profecías se cumplieron. Porque la Escritura no dice que esas profecías eran falsas. No le dice, son falsas las profecías, son falsos los milagros, son falsas las liberaciones. No, son reales. Y están hechas en el poder del Espíritu Santo, en la unción ministerial. Pero ustedes, obradores de maldad, ustedes que hacen el mal. Son palabras fuertes, ¿no? Podemos tener todos los carismas del mundo, pero si no estamos en estado de gracia, nos van a terminar condenando esos carismas. Se van a volver contra nosotros. Y no pensemos tanto, está bien, hay que pensar en la vida eterna, ¿verdad? Pero ya en esta vida es un tremendo vacío. Terminó tu ministerio y lo único que te quedó es un vacío, angustia, oscuridad. No sabes ni por dónde empezar. Por eso esta es una noche para revalorizar nuestro discipulado, que no tiene un tiempo determinado, tiene que durar toda la eternidad. Yo no sé qué van a hacer ustedes en la eternidad, pero yo me voy a sentar a los pies del maestro ahí. Y no me pidan que ore por nadie, ¿eh? Lo voy a hacer, ¿eh? Si Dios me lo permite. Miren lo que dice la primera carta de Juan. ¿Están aburridos? La primera carta de Juan, allí el apóstol usa casi estas mismas palabras que yo estoy expresando. Está advirtiendo de la gente que engaña a otra gente, que no dice la verdad. Capítulo 2, 26 y 27. Dice, esto es lo que quería escribirles acerca de los que intentan engañarlos. Pero la unción que recibieron de Él permanece en ustedes y no necesitan que nadie les enseñe, ya que esa unción los instruye en todo y ella es verdadera y no miente. Permanezcan en Él como ella les ha enseñado. La unción interior es, usando palabras del discípulo amado, ese sí que sabía los secretos de ser discípulo, ¿no? Es permanecer en Él. La unción ministerial es sobre mí. La unción interior es en mí. La unción interior no tiene tiempo, la misión tiene tiempo. Estamos en el año de misión, el año que viene se termina. Hay matrimonios.
hasta que la muerte los separe. Después se termina. ¿Qué pasaría? Y con esto no le doy ninguna idea al diablo, se lo prohíbo. Ponle que yo voy a Grisolía, que enfrente, cruzo la avenida y me lleva por adelante un camión y me tira por el aire y pierdo las manos y los pies. ¿Puedo celebrar alguna misa más? No, nunca más, porque no puedo imponer las manos sobre el pan y el vino, así que, chao, nunca más una misa más. ¿Y qué pasa con mi corazón? O sea, ¿mi vida es eso? ¿Mi vida es dar catequesis? ¿Mi vida es tocar la guitarra en el Ministerio de Alabanza? ¿Mi vida es andar en la calle misionando? ¿Mi vida es ser sacerdote o diácono? Hacer forma parte de mi vida. Y cierto, el discipulado tiene que traer frutos maduros de misión. No puede ser uno discípulo toda la vida, en el sentido de un discípulo que está quietito, que no hace nada, que no se pone al servicio del pueblo de Dios. Pero en el sentido de la unción interior, somos discípulos para toda la vida. Vieron que nuestro obispo dice que el sacerdocio ministerial en el cielo no existe. En el cielo todo el mundo va a estar con la túnica blanca de bautizado. Es así. O si es así, como dice el obispo, y tengo motivos para confiar en lo que él dice, porque es mi pastor, es decir que la misión que yo tengo dura lo que dura mi vida, pero la unción interior, el estado de gracia, es para toda la vida de acá y la eterna. ¿Amén? Porque solo van a estar en el cielo los que estén en estado de gracia y los que mueran en estado de gracia. La carta a los Hebreos dice, después de la muerte viene el juicio de cada uno de nosotros. Inmediatamente a nuestra muerte está el juicio. ¿Estamos o no estamos en estado de gracia? Es a favor o en contra. Decirle que tenés al lado, cuidá tu estado de gracia. San Juan dice que esa unción está en nosotros y nos muestra la verdad. Dice la Escritura, tú me enseñas la verdad en mi interior. ¿Cómo dice el Salmo? El Salmo 51. Un salmo de arrepentimiento, ¿no? Cuando perdemos el estado de gracia, lo primero que perdemos es el discernimiento. Eso nos lo dijo también nuestro obispo cuando se inauguró la semana de pastoral en el mes de mayo aquí en la diócesis. Lo primero que se pierde es el discernimiento. Se disipa la verdad. Empieza a entrar la tiniebla, empieza a entrar la oscuridad. Y si ya no sé distinguir la izquierda de la derecha, voy cuesta abajo. Por eso, apenas soy consciente de que he cometido un pecado grave, tengo que pedir perdón inmediatamente. Creo que el libro del Eclesiástico dice, si pecas, rápido pide perdón a Dios. Y después, por supuesto, tengo que confesarme para recuperar el estado de gracia. ¿Amén? Por eso, sí, vamos a pedir en esta noche que el Señor nos renueve la unción de poder, pero no nada más la ministerial. Le vamos a pedir la gracia especialmente de la unción interior. Miren, la alabanza empezó en el mes de julio, como ahora estamos celebrando, pero el discipulado empezó en febrero aquel año. Primero fue el discipulado. Primero el discipulado, y como fruto trajo la alabanza. Y esas dos fuentes de renovación renovaron nuestra parroquia en estos 11 años. Gloria a Dios. Pero fíjense el orden en que se manifestaron las cosas. Primero el discipulado,
después la alabanza. Y a no confundirnos. Esta es la revelación especial de esta noche. Cuando yo voy a un grupo de oración, cuando vengo aquí a la alabanza, cuando vengo al ministerio, yo siento una unción, pero esa unción no es para mí a nivel personal. Es una unción para dársela a los demás. Cuando estamos orando en el ministerio y sentimos una presencia, un consuelo de Dios sobre nosotros, eso no te lo llevas a casa. Eso se termina cuando ejerces los dones que Dios te dio al servicio del cuerpo de Cristo. En tu casa, si vos no te pones a los pies del Señor en tu oración personal, no vas a encontrar nada más que nada y vacío. Cuando venimos a la alabanza, sí, sentimos la unción del Espíritu Santo, pero es en función del llamado que tiene esta comunidad. Cierto, no es que no es lo mismo si no vinieras. Cierto que cuando estamos bajo la unción del Señor salimos bendecidos, como cuando enseñamos, intercedemos, profetizamos, misionamos, nos sentimos bendecidos, pero no alcanza y no podemos confundir eso que está sobre nosotros con lo que tiene que crecer en mí. No caigamos en esta confusión, porque cuando confundamos unción ministerial con unción interior, estamos perdidos. Decirle que tenés al lado, voy a orar para que eso no te pase. Así que creo que en esta noche, el que quiera renovar su discipulado, es decir, la unción interior, para ser discípulos misioneros, discípulas misioneras. Pero primero discípulos, después misioneros. Ese es el orden que Dios estableció y el orden que queremos en nuestras vidas. Quien quiera renovar su ser discípula y discípulo, se pone de pie. Vamos a decirle, Espíritu Santo, te alabamos y te bendecimos por la palabra de sabiduría que nos has acercado para que podamos valorar tu extraordinario poder y la eficacia con que obras en nosotros, los creyentes. Hemos venido a renovar nuestra alianza contigo y en especial en esta noche pedirte que nos renueves en nuestra unción interior, que nos des conciencia de pecado si estamos lejos de la ley